y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gócense y alégrense, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Por cierto, las veces que han hablado mal de mí, tanto los que no me conocen bien, pero más los que me conocen y aún así han hablado mal de mí, los que crié en el Evangelio, y cuando me he sentido traicionado por ellos, volví a morir. Hoy en día, hermanos, estoy aprendiendo a seguir a Jesús. Estoy aprendiendo que seguir a Jesús significa llevar mi cruz, como Él lo dijo, y situarla juntamente a un lado de la cruz de Él. Pero apenas lo estoy aprendiendo. Alguna vez Jesucristo dijo así: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Y lo dijo más de una vez, hermanos. Uno de mis mejores maestros me dijo que nadie se inquiete cuando esté pasando por tribulaciones, porque ustedes ya saben que para esto es para lo que están puestos. Que algunos, o la mayoría de los que predicaron el Evangelio, fueron perseguidos. Ese mismo maestro dijo que la mayoría de los que predicaron el Evangelio fueron azotados, que la mayoría de los que siguieron a Cristo fueron encarcelados, que algunos de ellos fueron apedreados hasta morir, y otros fueron incluso degollados. Y a veces me pongo a pensar en lo ilógico que es esto, porque recuerdo que cuando me predicaron las primeras 7 bienaventuranzas de Jesús, todo parecía estar muy bien. Bienaventurados estos y bienaventurados aquellos, y benditos sean aquellos que piensan así, y benditos sean aquellos que hacen de esta manera. Pero cuando comenzó a hablar de las pruebas, y como el Señor siempre dice la verdad, comenzó también a decir que el Señor iba a tratar con mi carácter, y que iba a tratar con el carácter de todos los que le siguieran. Pero perseguido, persecución. ¿Sabe que a veces he pensado que los animales son perseguidos? También los criminales son perseguidos. Pero los discípulos, si los hombres, mire, pensáramos correctamente, podríamos mirar que hay una gran paradoja en muchas cosas que están escritas. Pero sí, de alguna manera somos perseguidos. Los hombres nos aborrecen, los hombres nos persiguen. Aborrecieron y persiguieron a Cristo Jesús, y por seguro lo van a hacer con alguno de ustedes que están en esta preciosa iglesia. Y si hicieron cosas peores con Jesús, entonces van a hacer cosas también muy feas con sus seguidores. La Biblia dice que van a ser perseguidos porque nunca están quietos, porque nunca son pasivos, sino siempre están activos, y porque ustedes creen que son el ejército de Dios. Por eso los van a perseguir. A veces, hermano, el tener la bendición nos hace pensar, hermano, en que todo está muy bien. La bendición nos hace sentir halagados, y la bendición nos hace sentir como que nos lo merecemos. La bendición, y cuando la gente nos habla de bendición y que tú eres bendito y que gloria a Dios por tu vida y que qué bueno que estás aquí, eso nos hace pensar que sí, infinitamente nos merecemos la bendición y todos los aplausos que tengan para nosotros. Pero cuando nos hablan, hermano, de la maldición, ahí es cuando empezamos a pasar cambios. No sé si alguien ha pasado cambios en esta iglesia.
Yo pasé muchos cambios en esta iglesia. Cuando llegué aquí, comencé a pasar cambios, desde que me invitaban a sentarme, no donde yo quisiera, pero donde me ponían. Esos fueron los primeros cambios. Y fueron muy difíciles. Y de ahí en adelante nunca el Señor ha cesado de mandarme cambios. A veces me pregunto, ¿cómo es posible que una buena persona sea maltratada y perseguida? ¿Cómo es posible y por qué motivos habría hoy en día? Ya no estamos hablando de los tiempos de Jesús, pero estamos hablando de estos tiempos, de los tiempos de Nesa, de los tiempos del 2016. ¿Cómo es posible que una buena persona sea perseguida? Pero sí, dice la Escritura, va a ser perseguida por Cristo, porque anda con Cristo. Ustedes, dice la Escritura en Mateo 5:10, van a padecer persecución por mí. Y si usted ama a Cristo, va a ser perseguido entonces por los que no aman a Cristo. También dice que va a ser perseguido por la justicia, en el versículo 11:5-11. Si usted practica la justicia, va a ser perseguido porque usted se cree una persona muy justa. Usted y yo, hermano, vamos a ser perseguidos por su causa, dice Juan 15:21. Y también 15:20 dice que vamos a ser perseguidos por el nombre de Él. El siervo, acuérdate que el siervo nunca es mayor que su Señor. Usted podrá hacer cosas mayores que su Señor. Podrá predicar mejor que su Señor. Podrá hacer cosas más asombrosas que su pastor. Usted tal vez tenga la oportunidad de predicarle a mucha más gente de la que su pastor le predicó alguna vez, pero nunca va a ser mayor que él. Eres perseguido para muerte porque te crees que no eres de este mundo, dice Juan capítulo 15, versículo 19. Dice, por eso el mundo ya no te conoce, porque tú te crees que no eres de este mundo, porque caminas por las calles de manera diferente, porque los domingos te preparas y vienes y te crees muy importante cuando sales de tu casa porque vas rumbo al lugar donde Dios va a platicar contigo. Y la gente no lo comprende. Estás en peligro de muerte porque si fueras de este mundo, dice la Escritura, el mundo amaría lo suyo. El mundo ama lo que tiene en él. Pero como tú crees que no eres de este mundo, por eso el mundo no te ama. Y por eso es que siempre ha atentado en contra de tu vida espiritual y a veces también física. Hay veces que algunos de ustedes tienen que pensarlo 2 o 3 ocasiones cuando estén acomodándose a las cosas de este mundo. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. Lucas capítulo 6, versículo 26. Ay de ustedes cuando la gente comience a hablar bien de ustedes. Tenemos sentencia de muerte porque siempre andas enseñando cosas buenas, andas exhortando, andas reprendiendo, y eso les causa molestia, les irrita. Hay gente que simplemente no quiere ser estorbada. Mateo capítulo 14, versículo 4, 10 y también el 11 dice que una vez un hombre le dijo a Herodes: no te es lícito tener a esa mujer. No te es lícito tener a esa mujer. Y entonces ese hombre poderoso llamado Herodes mandó a decapitar a Juan cuando estaba en la cárcel. Esteban, el primer mártir, fue apedreado hasta la muerte. Y por cierto, hay varias formas de morir. Si he muerto varias veces, hay varias maneras de morir. Y yo solamente he experimentado algunas. Por ejemplo,
Voy a mencionar solamente 3 más, o 4, si me da el tiempo. Una forma de morir es la persecución física. Eso está en el libro de Mateo 17, en Hechos 5, en Hechos 7, en Hechos 14. Cuando físicamente nos persigan. Voy a solamente avanzar por causa del tiempo, pero también otra forma de morir es a través de los insultos, de las calumnias, como lo dice en Mateo 5:11 que leímos, o como lo dice Lucas capítulo 6 versículo 22, cuando somos vituperados. La palabra ser vituperado significa cuando seamos insultados, cuando seamos deshonrados, cuando seamos burlados o cuando nos ultrajen, cuando la gente comience a hacer mofa de nosotros y cuando se burlen de nosotros. ¿Y qué decían de Jesús, hermana? ¿Y qué decían de Jesús, hermano? Tú eres samaritano, le decían a Jesús en Juan capítulo 8, versículo 48, y tienes demonio, le decían a Jesús. A ver, voltee con el que tiene un lado y dígale, tienes demonio. No diga amén, ¿eh? No diga, no, ya sabía yo. Sí. Aunque yo cuando entraba a esta iglesia, yo entraba endemoniado. Yo no podía alabar al Señor, me paraba allí y no alababa ni aunque mi esposa me pegara codazos yo. Y tiene unos codos bien puntiagudos. Pero ni así. De Jesucristo decían que era samaritano y que tenía un demonio. En Mateo 11 también nos dice que a Jesús le decían en el versículo 19 que era un hombre comilón y que era un hombre bebedor de vino. A Pablo le decían que era un palabrero. En otras palabras, si estuviera Nesa aquí, Pablo decía que era choro nada más, puro choro. En Hechos capítulo 17 y en 2 de Corintios 10:10, la gente le decía a Pablo que sus cartas eran muy duras, que sus palabras eran muy fuertes. Y como si fuera poco, que su presencia corporal era débil, era insignificante, y que su palabra era menospreciable. Imagínense todo eso. Otra forma de morir es la que dice en Mateo capítulo 10, versículo 34. Esta sí me gustaría leerla. Mateo 10, 34. Que dice así, quiero leerla con usted. Y eso habla acerca del discipulado y el sufrimiento. Dice la Escritura, no pienses que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque, dice la Escritura, he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Esto para mí es muy asombroso. Y continúa diciendo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Cuando hay problemas y disensiones en la familia, ahí volví a morir. Al encontrarme en esta situación y ver esta situación en mi propia familia, al
al tal vez no ser valorado por mi padre o mi madre, o no ser valorado por mi propia familia, por mis cuñados o cuñadas, o por mis amigos, o por mis conocidos, ahí volví a morir. Pero hay algo, hermano, en medio de todo este sufrir. Hay una gloria especial en medio de todo el sufrimiento que el Señor ha diseñado para los que le aman. ¿Usted ama a Dios? Sí. Dice la Escritura, prepárese para el sufrimiento. Porque así a mí me persiguieron, dice Jesús, a ustedes los van a aborrecer. Hay miles de millones de demonios antes llamados ángeles, que salieron una vez engañados de la presencia de Dios y nunca jamás van a volver a tener la oportunidad de estar allí en su presencia. Pero usted y yo, que fuimos destituidos de la gloria de Dios por pecadores, el Señor Jesucristo nos dio una gran oportunidad y nos dio una gracia en medio de toda desgracia, que fue la adopción. Y cuando usted y yo venimos a una iglesia y nos comenzamos a creer adoptados por medio del bautismo, de entregarnos a Cristo, y nos venimos en adopción en el Señor, ¿sabe qué? ¿Sabe qué acontece? ¿Sabe qué pasa? Los demonios comienzan a hacer su trabajo, porque a usted lo odian, porque usted sí va a tener la oportunidad de un día ver a Cristo. Usted sí va a tener la oportunidad de ver la gloria de Dios. ¿O no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Pero qué gloria, hermano, fuera sufrir. Eso andando en el mal, dice la Escritura. Qué gloria sería para ti sufrir, porque de por sí, hermano, ya andábamos sufriendo. Yo no sé usted, pero yo era todo un caso de sufrimiento. Teniendo una casa, teniendo un buen trabajo, teniendo un buen ingreso, teniendo un buen carro, teniendo todo lo bueno, una buena esposa, corrupto, viviendo angustiado, mirándome los hombros a ver si nadie me perseguía. Y de hecho tengo mucho que agradecer a esta iglesia y a estos pastores. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba 100% seguro que antes que alguien me tomara en cuenta para salir a algún lugar a pastorar o hacer algo sobresaliente, yo sabía, estaba 100% seguro que me tocaban de 2 a 5 años en la casa de recuperación. Eso, yo sabía que ese era el lugar a donde iba. Yo lo sabía. Dice el libro de Pedro en 1 de Pedro 2:20, y qué gloria es que tú padezcas como malhechor. Y también dice, y qué gloria es que pases las cosas que pases como alguien que no es cristiano. O sea, si eres malhechor, pasas angustias. Y las pasas porque te lo mereces. Alguien diga amén, ¿verdad? Porque las angustias que yo pasé fueron porque me las merecía. El Señor me quiso evitar muchas cosas a través del llamado, a través de la predicación, a través de alguien que se paraba y me decía, hey, ese no es el lugar para donde debes ir, ese no es, el Espíritu Santo allí estaba y decía, ese no es el lugar para donde debes de estar. Pero la corrupción que había en mí hacía un lado del Espíritu Santo, y entonces dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados. ¿Cuántos fuimos abofeteados? Y lo soportábamos, ¿sí o no? Se peleaban en la micro, se peleaban en la calle, se peleaban en el negocio, se peleaban en la casa. ¿Y eso qué? ¿Qué gloria era esa? Se lo merecían y aún así lo soportaban. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Cuánto le podemos dar gracias a Dios? Dígale gracias, Dios. Si padeces como cristiano, no te avergüences, pero glorifica a Dios por ello. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 34, nos dice otra forma de morir. Otra de las formas que he muerto. Cuando llegué a pararme fuera de las ventanas de algún establecimiento,
Cuando estando fuera de esas ventanas, me paré a contar las monedas para anhelar poder comprar un helado para dárselo a mis hijos. Ahí también volví a morir. Cuando no teniendo lo suficiente, aún trabajando en la obra de Dios, aún siendo pastor, y pararme fuera de las ventanas queriendo yo dar a mis hijos todo, y no podía, y no poder, ahí volví a morir. La Escritura nos dice: y el despojo de tus bienes, y el despojo de tus bienes sufriste con gozo, porque sabes muy bien que tienes una mejor y más duradera herencia en los cielos. Padeciste eso con gozo porque sabes muy bien que tienes una mejor, una más grande herencia en los cielos. He muerto varias veces. Romanos 8:36 dice: pues como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de un matadero. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 9 dice: porque pienso que Dios nos ha exhibido en último lugar como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, tanto también para los ángeles y tanto también para los hombres en esta tierra. A veces parecemos nada más un espectáculo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 30: y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Les aseguro que cada día estoy en peligro de muerte, porque lo que siento es genuino por cada uno de ustedes. Y cuando hay alguien que se para en tu iglesia y te predica todos los días de servicio, cuando hay alguien que se prepara, que está estudiando en las noches o en las mañanas o en los medios días y está preparando una palabra para ti que está sentado en la iglesia, cuando esa persona, como dice Pablo, ciertamente yo vivo porque ustedes permanecen en la palabra. La única manera de sobrevivir a veces para los pastores es que alguien permanezca cristiano todavía. Porque sabe que cuando uno solo de ustedes se va de la iglesia, estos hombres, este matrimonio vuelve a morir. Cuando una persona, hermano, que ha recibido las dádivas de Dios a través de los hombres, mire que yo no tuve la oportunidad de sentarme con ellos a platicar y que ministraran mi vida en corto. La administración de ellos era a través del púlpito. La administración de ellos era a través de estar en el orden allí. Y cómo amábamos, hermano, estar en los tiempos cuando había una palabra fresca. Eso era para nosotros algo hermoso. Para nosotros el recibir una palabra nueva en cada servicio era sinónimo de que este hombre se preocupaba por nosotros y de que nos estaba dando la comida, el pan necesario, el pan de cada día que nosotros le mandábamos a Dios. Este era el hombre responsable de dárnoslo. ¿Saben por qué? En alguna ocasión Jesucristo dijo: ellos no tienen necesidad de ir a buscar qué comer en otros lugares. Y les dijo a sus discípulos: ustedes denles de comer. Y aunque a veces hay tiempos en los cuales yo sé que ellos han estado limitados y que han dicho: ¿y con qué les voy a dar de comer? Miren cómo llega el Neftalí todo endemoniado a la iglesia. Miren su cara de rebelde. Y por cierto, la jeta se me quedó, pero a veces quisiera cambiar. Pero cuando sé que no se puede, se me quita, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 9 dice así: de hecho, dentro de nosotros mismos
ya teníamos la sentencia de muerte. Y eso es a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino de que solo confiemos en Dios, que aún puede, si es necesario, resucitarnos de los muertos. Amén, amén. Él es el único, hermano, y por eso Pablo dijo, ¿sabes qué? Yo por eso todo lo tengo por basura, con tal de conocer aquel que tiene la clave, que tiene todo escrito, que tiene en sus manos las llaves para levantarme de los muertos. Porque si algo tengo seguro, y si algo tiene seguro usted, es que un día va a morir. No importa qué guapo sea, no importa qué guapa sea, no importa cuántos dones o cuánto dinero tenga, un día va a morir. Y si usted no hace los preparativos, y si usted no prefiere hoy entregar su vida a Cristo Jesús, el día que muera no va a haber quien levante de los muertos. Pero el día que usted muera teniendo a Cristo Jesús en su corazón, un día también usted se va a levantar de los muertos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Con esto voy a ir cerrando un poco. Si quieres ayudarme aquí con el teclado, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo y profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos hermanos que han muerto por causa de Cristo varias veces, dice la Escritura que hay una gran garantía para ellos. Pastor, yo sé que hoy están en un tiempo y en un mes de celebración, pero también sé, pastor, porque sé que han padecido y han sufrido muchas cosas. Sé que han muerto varias veces. Sé que muchas veces incluso nosotros, incluso yo mismo, infringí heridas de muerte en ustedes. Quiero decirles algo, pastores. Aquellos que como ustedes han muerto para Cristo varias veces, nunca van a fracasar en su vida. Nunca. Su vida espiritual siempre va a estar intacta. Sí van a venir fuegos, sí van a venir las aguas, sí van a derrumbarse los montes, pero la gracia de Dios nunca va a faltar en la familia de ustedes. La gracia que Dios les ha dado como familia no tiene fin. El amor que Dios ha plantado en ustedes y a través de ustedes nunca se va a acabar. Las fuerzas de ustedes siempre van a ser multiplicadas.